creada en realidad por el derecho público, ¿sí? Es lo mismo que sucede con el Estado, que tiene el poder legislativo, tiene el poder judicial, tiene el poder ejecutivo, que cada uno tiene sus funciones, sus roles, sus competencias. También hay un tema de pesos y contrapesos entre cada uno de ellos, se pueden fiscalizar, se pueden hacer incurrir en responsabilidades. Bueno, esto es lo mismo trasladado al ámbito de las sociedades comerciales. La ley de sociedades comerciales adoptó la teoría del órgano que se aplica en el derecho público para el derecho privado. ¿Me escuchan bien? Que vi que hay alguien puso que escucha mal. Yo te escucho bien. Yo también te escucho bien. Acá. Yo Bárbaro. también. Entonces, vamos hasta ahí. Queda claro que estamos, vamos a ver la idea de los órganos de la sociedad, que es una idea trasladada al derecho público. ¿Por qué? Porque antes, cuando estaba el Código de Comercio, que es de 1800 y pico, que la primera regulación sobre sociedades comerciales fue por el Código de Comercio, no había una teoría del órgano, sino que había diferentes órganos que tenían cada uno su función y que uno dependía del otro. Por ejemplo, estaban los socios, que en realidad era el órgano que más importaba de la sociedad, y después los administradores eran como mandatarios de los socios, se encargaban de ejecutar lo que los socios decidían. Esa teoría de que hay un órgano que depende, que tenga poder sobre, mayor poder que otro y uno dependa del otro, no fue adoptada por el derecho comercial, por la ley de sociedades comerciales, por la ley 6060, que ya les digo que adoptó otra teoría, que es la teoría de que cada órgano tiene su propia competencia, cada órgano tiene sus propias funciones, y no es que un órgano tenga más poder que otro, que uno tenga que cumplir las órdenes del otro, sino que a cada uno le corresponde lo suyo. Y uno va a poder fiscalizar al otro, uno va a poder hacer incurrir en responsabilidad al otro, pero siempre compensando los poderes de uno sobre el otro. No hay uno que sea más importante, no hay uno que sea el que manda, sino que cada órgano tiene su función, ¿sí? Cuando hablemos de los órganos, vamos a ver que hay órganos que son necesarios y órganos que son voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? Los necesarios son aquellos órganos que sí o sí tienen que estar. O sea, no puede haber una sociedad comercial que no tenga esos órganos que vamos a ver que son necesarios. En cambio, los órganos voluntarios, pues vamos a ver cuáles son aquellos que es decisión de la sociedad si los tiene o no, si los crea o no. Si bien la ley 6060, la ley de sociedades comerciales, los prevé, los establece, dice que pues, es voluntad de la sociedad si los va a establecer o no en la propia sociedad. Además de clasificar los órganos en necesarios y voluntarios, lo vamos a clasificar en permanentes y no permanentes, o permanentes o esporádicos, como le quieran llamar. Los permanentes son los que están constantemente en función. Si yo tengo ese rol, estoy constantemente ejerciendo ese rol, en ese cargo. En cambio, los órganos esporádicos son aquellos que solamente están en funcionamiento cuando se reúne ese órgano, ¿sí? No es un órgano que está en permanente funcionamiento. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Solo una introducción de lo que vamos a ver. Hoy vamos a hablar de los órganos de la sociedad y es importante tener en cuenta eso. Por ahora no hablamos de ningún artículo porque es una introducción lo que les estoy diciendo. Estamos hablando de que cómo exterioriza y cómo crea la voluntad de la sociedad. Y para eso tenemos que ver qué órganos existen y que ningún órgano tiene más poder que otro, sino que va a haber un control entre ellos y cada uno va a tener su competencia. Y los vamos a clasificar, dijimos, en necesarios y voluntarios y en permanentes y no permanentes. El primer órgano que vamos a ver es el órgano de gobierno. ¿Sí? ¿Qué es el órgano de gobierno de la sociedad comercial? Es la reunión de los socios. Cuando los socios se reúnen a tomar las decisiones que le competen a este órgano, estamos hablando del órgano que se llama el órgano de gobierno de la sociedad. Este es un órgano que, ¿qué les parece? ¿Será necesario o voluntario? Necesario, porque si es el que se Necesario. dedica a las decisiones y eso, o sea, si no, ¿quién tomaría las decisiones? Bueno, ahora vamos a ver qué decisiones toma este y qué decisiones toma otro órgano, porque acordate que no todo, cada uno tiene sus competencias, pero sí es necesario. ¿Cómo va a haber una sociedad que no tenga un socio? Y obviamente que hay cosas que son competencias de los socios. Por ejemplo, aprobar los balances, designar los administradores,
cualquier modificación, así como aprueba el estatuto o el contrato social al inicio, cualquier modificación de ese contrato social o de ese estatuto es competencia de este órgano, de la reunión de socios. Es un órgano que sí o sí tiene que estar en el ámbito de la sociedad, ¿sí? No puede haber una sociedad comercial sin socios y sin este órgano que es la reunión de socios que, a ver, quiero aclarar, no puede haber una sociedad comercial sin socios, obviamente, igual la existencia de los socios no es el órgano, el órgano es los socios reunidos. Y por eso es que hablamos que este órgano es, además, esporádico o no permanente, porque solamente está en funcionamiento cuando está reunido en reunión de socios o asamblea. Si son 3 socios reunidos en una casa charlando, sin que capaz que haya convocatoria si tuvo que haber, sin que sea el lugar donde hay que reunirse, no es un órgano de gobierno funcionando. Son 3 personas que además son socios de casualidad de una sociedad, pero que están charlando. En cambio, cuando están reunidos con las condiciones que exige la ley o el contrato social, determinado quórum, determinado lugar, determinado orden del día que tienen que tratar, ahí sí está funcionando el órgano de gobierno, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces es un órgano necesario y no está en permanente funcionamiento. Funciona solo cuando se reúnen los socios en las condiciones que establecidas. Además, hablamos de reunión de socios. Ahora, ¿qué es ser socio? Órgano de gobierno se llama. Le llamamos órgano de gobierno, pero es la reunión de socios. Cuando decir reunión de socios alcanza. Que ya les digo que, por ejemplo, en algunas sociedades, en las sociedades por acciones, como las sociedades anónimas, ese órgano cuando se reúne le llaman asamblea, pero no deja de ser una reunión de socios. Esos socios, primero, ¿qué significa? O sea, hablamos de la reunión de socios. Ahora, ¿quién es un socio? ¿En qué consiste ser socio? En primer lugar, tener en cuenta que un socio puede ser una persona física o una jurídica. O sea, una sociedad comercial puede ser socia de otra sociedad comercial. Sí. Una persona jurídica. ¿Saben lo que es una persona jurídica? ¿Ya lo hablaron? ¿Tienen claro qué es una persona jurídica cuando hacemos referencia a persona jurídica? ¿No? ¿Ni idea o sí? ¿Lo podrías explicar para que nos quede más claro? Perfecto. Una persona jurídica es, cuando hablamos de personas físicas, hablamos de las personas naturales, la persona individual. Pero ¿qué pasa? Personas jurídicas son determinadas entidades que la ley le otorga la calidad también de personas independientes que tienen su propio patrimonio, sus propias obligaciones, sus propios derechos. Las sociedades comerciales son personas jurídicas, porque la ley me dice que son unas personas diferentes de los socios que la integran, ¿sí? De las personalidades que la crean. Entonces hablamos de personas físicas, que son las personas individuales, cualquiera de nosotros, o personas jurídicas, que son un ente diferenciado de las personas que la integran. Una sociedad comercial tiene sus propias obligaciones, tiene sus propios derechos, tiene su propio patrimonio diferenciado del de los socios que la crearon. Bueno, es una entidad diferente que la ley le otorgó el carácter de persona jurídica. Incluso la ley me dice, que capaz que lo habló en la clase pasada, que desde que se celebra el contrato de sociedad hay personalidad jurídica. Cuando digo celebrar el contrato, no se imaginen que lo tengo que haber redactado. Con haber acordado el contrato, ¿sí? A realizar los aportes y todo eso que vieron, alcanza. Desde el momento que lo acordamos, así sea verbalmente, hay una entidad diferente de los socios que la crearon, que va a tener sus propias obligaciones, sus propios patrimonios, y cualquier asunto que haya que resolver con un tercero que se contrató con la sociedad, es con la sociedad, no es con la persona física. Entonces, ¿quiénes pueden ser socios de una sociedad? Pueden ser personas físicas o jurídicas, o sea, pueden ser personas individuales o pueden ser otras sociedades incluso. U otras personas físicas, porque nosotros estamos hablando de sociedades comerciales, pero hay otras entidades que también tienen personalidad jurídica que no son sociedades comerciales, ¿sí? Nosotros estamos acá hablando sobre sociedades comerciales, pero hay otro tipo de entidades que también tienen personalidad jurídica, pues la ley se los da, por decirles algo, una asociación civil. Bueno, cualquiera de esas entidades puede ser socia de una sociedad comercial. Y después los socios van a tener un estatuto, ¿sí? Van a tener desde el momento que son socios, van a quedar en una situación donde tienen determinados derechos y determinadas obligaciones. Una pregunta. Sí. Entonces, el primer órgano era el de gobierno y este que estás diciendo ahora es el segundo que vamos a No, dar. estoy hablando del de gobierno. Como el órgano de gobierno es la reunión de socios, estoy
profundizando sobre ese órgano. Ah, está dentro del de gobierno ese. ¿En qué situación están los socios? Por ahora sigue el Dale. mismo orden. ¿Sí? El órgano de gobierno es la reunión de socios. Ahora estoy hablando sobre los socios. Decimos la reunión de socios, pero nos cuestionamos quiénes son socios, qué es ser socio, qué significa, qué obligaciones y responsabilidades y derechos tienen. ¿Se entiende? Entonces, sí. ¿cuáles son las obligaciones de los socios? ¿Cuál es la obligación principal de los socios? ¿Se acuerdan de algo de la clase pasada? ¿Qué es lo más importante para ser socio? ¿Cómo me constituyo yo en socio? ¿Qué tengo que hacer? Hacer aportes. Perfecto, es lo más importante. O sea, la obligación primera es realizar un aporte. Si no hay aporte, primero que no hay sociedad comercial, sino que la sociedad no tiene su propio patrimonio, si no hay un aporte, un socio. Y segundo, que no me convierto en socio si no hay un aporte. Ese aporte puede ser en este momento, puede ser, puedo obligarme en un plazo, pero tengo que obligarme a aportar algo. ¿Sí? Porque, ¿qué finalidad tiene ese aporte? ¿Para qué puede servir? Tienen varias funciones. ¿Qué les parece? De inversión inicial. Va a ser lo que me permita empezar a funcionar, desarrollar la actividad para la que se creó. Eso en primer lugar. ¿Qué Y más después puede para ser? saber el porcentaje que lleva cada socio. Perfecto. O sea, para organizar de organización, yo voy a saber qué porcentaje, qué derechos tiene cada socio según lo que aportó. Si yo aporté 90 pesos, otro aportó 10, yo sé que tengo en principio un 90% y él tiene un 10. Y tenemos, Ojo, o sea, el, el que aporta más tiene más voz, más por decir. derechos, exacto. Tanto al Para- voto, tanto cuando se distribuyen utilidades, va a ser en proporción. Por eso el aporte va a determinar todo esto. Es verdad que la ley me permite que el aporte no sea exactamente igual a los derechos. Yo puedo acordar aportar 90 y 10 y después que los derechos sean 80 y 20, porque pueden haber otros temas ahí, por ejemplo, yo estoy trabajando más en la empresa, no sé, otras situaciones a compensar. Pero la ley lo que no me permite es que esa diferencia siempre sea irrisoriamente desproporcional, ¿sí? Tiene que ser razonable. Yo no puedo aportar 90 a otro 10 y que él tenga 90 de votos y yo 10. Si bien puede no ser exactamente igual, tiene que ser razonable. Entonces, el aporte que yo haga va a influir y va a ser determinante en los derechos que tengo. ¿Sí? Ahí dijimos dos funciones del aporte. Primero, que para poder desarrollar la actividad. Segundo, para organización, para saber los derechos de los socios. Y hay una tercera muy importante que tiene que ver con terceros que contratan con la sociedad. A ver si se les ocurre. Para cubrirles a los acreedores en caso de deuda. Exacto. Acuérdense que estamos diciendo que es una persona jurídica diferenciada de los socios. Entonces, ese aporte es el mínimo que tiene como garantía de los acreedores que contratan con la sociedad. Saben que eso, el aporte va a estar en la sociedad. ¿Se entiende? ¿Cuál es el patrimonio de esta sociedad? Y bueno, y yo sé que los aportes están. Ahora, hay que tener en cuenta que ustedes llegaron a hablar la clase pasada de sociedades personales y de capital. ¿Les suena algo de eso? No, Creo que no, no. individualmente no. No, No. Cuando hay diferentes tipos sociales, eso sí deben haber hablado, que la ley regula diferentes tipos sociales, sociedades colectivas, sociedades sí, eso SRL, sí. sociedades, esperen, se me va el teléfono, lo voy a apagar. Sociedades anónimas. Sí, eso Bueno, sí. cada tipo social tiene su propia regulación. Ahora, todas las sociedades las podemos dividir en dos grandes conjuntos, que son las sociedades personales y las sociedades de capital. Y después hay una sociedad que es la SRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que es un híbrido entre las sociedades personales y la de capital. ¿Qué son las sociedades personales? Imagínense que ustedes, me voy del ámbito de las sociedades comerciales, pero para que quede clara la idea. Imagínense que quieren un cuadro para su casa y les recomendaron a una persona que pinta divino y van y le piden que les pinte un cuadro, pero llega el día que se los va a entregar y le dice, pa, ¿sabés que ayer me sentí mal? Y al final lo pintó mi hijo. ¿Para ustedes es lo mismo? No. No, 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 porque ustedes contrataron por esa persona por las características personales que tiene. O sea, era esa persona y no otra la que lo tenía que hacer. Entonces se llama que es una obligación, es una, hay intuito personal, se le llama que es que las características de la persona es lo que me lleva a contratar. Yo contrato con esa persona por las características. Ahora, si yo mañana vendo mi auto a 10 pesos
y la persona que lo venía a pagar dice, yo no pude ir, pero va y te da los 10 pesos mi hijo. ¿A mí me da lo mismo? Sí, Me da lo mismo, porque yo quiero los 10 pesos. No me importa que me los dé. En ese caso, esto es lo mismo en el ámbito de las sociedades comerciales. Hay sociedades que son personales y de capital. Si yo me junto con dos socios, porque somos, no sé, yo soy abogada, con dos socios más que son abogados, y decimos, vamos a poner un estudio de abogados, y nos interesa que somos todos abogados y tenemos conocimiento del rubro, no me da lo mismo si mañana si yo vendí mi participación y entró otro que es ingeniero, porque éramos 3 abogados. Eso es importante en las sociedades personales, me importa más la persona del socio. En cambio, en las sociedades de capital son aquellas que en general son por acciones, como las sociedades anónimas o las SAS, que son sociedades donde lo que importa es que alguien venga y haga el aporte, que ponga la plata para funcionar, que es como un inversor y que después se quede sentado en su casa esperando las ganancias. ¿Sí? Y a mí no me importa quién es. Y no me importa si mañana vendió su participación a otro, su acción a otro, porque a mí lo que me importa es que alguien haga el aporte que se obligó a hacer y nada más. ¿Se entiende la diferencia conceptual? Sí, sí. En uno me importa la persona y por lo tanto la transferencia de las participaciones no va a ser tan fácil, porque no puede entrar cualquiera en esta sociedad. En cambio, en el otro lo que me importa es que haga un aporte. Es como que más, tiene una finalidad más de inversión. La persona hace el aporte y espera en su casa tener las utilidades y no me importa que tenga injerencia, ni quién es, ni qué hace, ni si sigue siendo él el accionista o se lo transfirió a otro. Bueno, ¿por qué esto me importa cuando hablamos de aportes? Las sociedades personales suelen establecerse en general la responsabilidad ilimitada de los socios. ¿Qué quiere decir esto? Que si el patrimonio de la sociedad no es suficiente para cubrir las deudas de la sociedad, puedo ir contra el patrimonio del socio. ¿Se entiende? Yo tengo ¿con quién va a ser mi deudor? La sociedad. Si contraté con la sociedad que se obligó a pagarme un arrendamiento todos los meses y no me está pagando, yo voy contra el patrimonio de la sociedad. Pero si no es suficiente, tengo el patrimonio de todos los socios también para que me respondan. Puedo ir contra el patrimonio de los socios. Aunque sean personas diferentes, si uno no es suficiente, puedo ir contra los otros. En cambio, en las sociedades de capital, la responsabilidad de los socios suele establecer que son limitadas. Por eso la sociedad anónima, el socio dice, yo aporté esto. Si esto no fue suficiente, no sé, contra mi patrimonio, que nadie me lo toque. ¿Sí? Entonces, la SRL es bastante igual. La SRL tiene características de la sociedad, ya les dije, pero las sociedades por acciones, que suelen ser las de capital, pasa eso. La responsabilidad del socio es limitada. Yo aporté esto y esto es lo que me obligo a perder, pero mi patrimonio nadie me lo toca. Entonces, ¿qué pasa acá con el aporte? Que la ley me dice que cuando son sociedades donde la responsabilidad del socio es limitada, el aporte no puede ser cualquier cosa como si puede ser en las personales. En las personales puedo obligarme hasta aportar incluso trabajo. Lo que trabaje podemos considerarle que tiene un valor y que ese sea mi aporte. En cambio, en las sociedades de capital, el trabajo no puede ser un aporte, porque si mañana un acreedor quiere ir contra la sociedad, no se puede cobrar con mi trabajo, no me va a hacer trabajar. Entonces, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser bienes, que llama la ley, bienes susceptibles de ejecución forzada, que lo que quiere decir es que son bienes con los que el tercero puede ejecutar judicialmente. Puede ir y cobrarme con este inmueble, me puedo cobrar con este dinero, pero no pueden ser cosas que un tercero no se puede cobrar con eso. Si me decís que la sociedad vos hiciste un aporte de 10 pesos, ese aporte tiene que ser de 10 pesos o de bienes que otro se pueda cobrar por 10 pesos, pero no puede ser algo que evalúe en esa cantidad, pero que otro no lo puede ejecutar. ¿Se entiende la idea un poco? Pues lo repetimos, pero ¿se entiende en principio? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia en las sociedades donde la responsabilidad de los socios es ilimitada? Puedo aportar prácticamente, la ley lo dice, pues qué cosa, pero prácticamente cualquier cosa, hasta trabajo. En una sociedad donde la responsabilidad del socio es limitada, la ley me exige que lo que aporten los socios para ser socios sean bienes que puedan ser garantía de los acreedores, que los acreedores aseguren que con eso se pueden cobrar, porque es lo único que tienen para cobrarse, no tienen otro patrimonio. ¿Se entiende? Esas serían las de capital. Las de capital. Las de capital son en las sociedades de capital, como las sociedades anónimas, las sociedades por acciones simplificadas, la responsabilidad de los socios van a ver después, pero el adelanto es limitada. Bueno, ahí el aporte no es cualquier cosa. El aporte son bienes
que puedan ejecutar los acreedores de la sociedad. Bien, gracias. ¿Sí? Y bueno, y obviamente cuando ese aporte es en especie, o sea, que son cosas diferentes que dinero, como puede ser, no sé, un inmueble puede aportar a la sociedad, obviamente va a haber que evaluar, va a haber que hacer una evaluación para ver qué valor se le va a dar para determinar el aporte del socio. Además, por ejemplo, las sociedades anónimas, que son sociedades de capital, la ley me exige, lo van a ver también con detenimiento después, pero para que vean la diferencia, me exige que parte del aporte, un 25% del capital total de la sociedad, se tiene que aportar sí o sí cuando se constituye la sociedad. ¿Sí? A diferencia de otros tipos sociales que capaz que, puedo decir, el aporte me obliga a dártelo en 3 años. Bueno, en las sociedades anónimas donde la responsabilidad es limitada, hay un mínimo que hay que aportar desde el inicio. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque es la garantía del acreedor. Hay un mínimo que le quieren asegurar que el acreedor va a tener con qué cobrarse, ¿sí? ¿Entiende hasta ahí? Se entiende, sí. Perfecto. Entonces, hasta ahora dijimos que vamos a ver los órganos de la sociedad, que el primer órgano es el órgano de gobierno, que es la reunión de socios, y que la obligación primera del socio es realizar aportes. Después la ley me habla de 2 obligaciones más, que son la obligación de lealtad, ¿sí? que el socio actúe con lealtad, que está en el artículo 209, que lo regula indirectamente el decir que los socios no pueden actuar en competencia con la sociedad, salvo que el resto de los socios lo autoricen. O sea, si todos me autorizan, ok, pero si no, no puedo realizar los mismos actos que la sociedad y actuar en competencia. Y después, actuar de buena fe, y si no actúan de buena fe y le causan daños a la sociedad, se los tienen que indemnizar, que eso está en el artículo 74. Esas son las otras 2 obligaciones. Ahora, volvemos a lo mismo. La obligación de lealtad, yo te las mencioné entre las obligaciones, pero termina siendo una obligación solamente en las sociedades personales. Si bien la ley lo menciona, lo regula, lo menciona dentro de las obligaciones hablando de sociedades personales. ¿Por qué? Porque en la sociedad de capital, yo no sé ni quiénes son los accionistas capaz. No me interesa. Me interesa qué es el aporte. A qué se dedica, no me interesa. En cambio, en la personal sí, hay más relación entre el socio y la sociedad y los restantes socios. Entonces ahí me interesa que me sea leal. En una sociedad por acciones, invertí en esa sociedad, espero las utilidades, y si yo me dedico a lo mismo o no, a la sociedad no le interesa. Entonces dijimos que las obligaciones son hacer el aporte, que es la más importante, obligación de lealtad de las sociedades personales y de actuar de buena fe. Ahora vamos a ir a ver los derechos de los socios. ¿Cuáles son los derechos? Cuando hablamos de los derechos tenemos que diferenciar entre derechos económicos y de derechos políticos, ¿sí? Vamos a empezar con los derechos. La segunda obligación, perdón, que me está diciendo repetir las obligaciones. Las obligaciones son realizar aportes, es la primera, actuar con lealtad y actuar de buena fe. Son 3. ¿Sí? Y ahora cuando hablamos de los derechos, vamos a hablar de derechos económicos y derechos políticos. Si yo le digo cuál derecho económico tendrá un socio, ¿qué se les ocurre? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Ganar en función a lo que ellos aportaron. Las ganancias. Porque esa es la finalidad para que uno entre en una sociedad. Acuérdense que cuando hablamos de sociedades comerciales, hay otro tipo de sociedades civiles, yo que sé qué, que podrán no tener fines de lucro. Pero acá en la sociedad comercial hay un fin de lucro. Los socios entran porque quieren tener ganancias. ¿Sí? No hay otra finalidad que tenga las utilidades que no sea tener ganancias. Entonces, el primer derecho económico que van a tener es el derecho a las utilidades, ¿sí? Si hay utilidades, si hay un remanente, va para, o sea, si tiene una ganancia la sociedad, va para los socios. De hecho, no es tan fácil resolver un año, no. Vamos a mantenerlas en la sociedad y no distribuir. Se exige mayorías más exigentes que las normales para que se resuelva no distribuir un año. Realmente la finalidad de esas utilidades es que pasen anualmente a los socios. Ahora, en todos los casos hay que aportar, hay que distribuir. Bueno, siempre que hay una utilidad hay que distribuir. Bueno, la ley en los artículos 98 y 99, ¿sí? Los artículos 98 y 99
me dice cuáles son las utilidades que hay que distribuir. Y me dice que las utilidades que hay que distribuir son las que surgen de un balance, o sea que tienen que surgir de un balance, tienen que surgir esas utilidades, que esté aprobado por los socios. ¿Sí? Si no está aprobado el balance, si no llegó a ser aprobado, no se puede distribuir. Que previamente se tienen que haber absorbido las pérdidas de ejercicios anteriores y se tiene que haber constituido la reserva legal, que es la reserva que me manda la ley constituir. Son reservas que la ley me obliga a retener. Si después de absorber las pérdidas, si después de constituir la reserva legal hay utilidades, creo que se van a distribuir. Pero si no se llega a cubrir eso, no se va a poder distribuir porque esas utilidades no me lo permite la ley, ¿sí? O sea que el artículo 98 y 99 me determina cuáles son las utilidades que tienen derecho los socios a recibir. Después de que los socios resuelven la distribución, la sociedad pasa a ser deudora frente al accionista, le tiene que pagar lo que se resolvió y tiene 90 días para realizar ese pago. ¿Sí? ¿Quedó claro el primer derecho? La importancia de que es el motivo por el que el socio contrata. O sea que el derecho a las utilidades es el más importante. Yo entro acá porque quiero tener ganancias. Quiero tener periódicamente una ganancia. Si no, no ingresaría en esta sociedad. ¿Cuál es el segundo derecho que tienen los socios? Bueno, tienen derecho o sea, la participación que tiene la sociedad, sean acciones, sean cuotas de una SRL o como le llamen, es un bien como cualquier otro que tienen. Así como pueden tener un inmueble, así como pueden tener dinero, así como pueden tener un auto, tienen otro bien que es la participación en la sociedad. Y ese bien puede ser objeto de negocios jurídicos, puede ser enajenado, puede ser grabado, puede ser donado, vendido, lo que sea. Entonces ahí también tienen un derecho a la propiedad sobre su participación, ¿sí? Pueden realizar negocios con su participación. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sigo? ¿O alguna duda? Vamos bien. ¿Vamos bien? El segundo me preguntan ahí. El primero dijimos que es el derecho a las ganadas, a las utilidades. Y el segundo dijimos que es el derecho a la propiedad sobre su participación. ¿Sí? Es un bien que puede ser objeto de negocio. Puede venderlo, puede donarlo. Sí, después yo mando un resumen de lo que hablamos y una guía y lo suben a EVA. Mañana lo suben. ¿Cuál es el tercer derecho económico? Es el derecho al remanente en caso de liquidación. ¿Qué quiere decir esto? Así como las personas físicas nacen, viven y mueren, la vida de una sociedad comercial como persona jurídica no es muy diferente. Se constituye, funciona, hasta que en un momento los socios pueden, o por otros motivos, puede ser que entre en disolución. O sea, que pase a disolverse. Que sería como la muerte de la sociedad. Ahora, en un momento dicen los socios, quiero disolverme y punto, me voy, por ejemplo, y así desaparece, y capaz que tenía obligaciones, capaz que tenía deudas. No puede desaparecer así como así. Entonces, lo que pasa cuando resuelven disolverse es que entra en un periodo que se llama de liquidación. Se designa una persona, que es el liquidador, que va a ser el encargado de realizar todos los actos tendientes a cancelar las deudas que tenga la sociedad. Tendrá que hacer todo lo que corresponda, rescindir contratos de arrendamiento, vender bienes, no sé, pagar préstamos, hacer todo lo que corresponda, hasta que la sociedad no tenga más deudas. La tiene, como quien dice, que dejar en cero. Si una vez que la sociedad canceló todo su pasivo, hay un remanente de activo, sobra algo, bueno, ese remanente tienen derecho a llevárselo a los socios. De nuevo, es una sociedad donde el fin es de lucro, o sea que si sobra algo, el único destino que puede tener es para los socios. ¿Sí? Es ganancia de los socios. O sea que si la sociedad entra en proceso de liquidación, cualquiera sea el motivo, el remanente de la liquidación es un derecho económico de los socios. Por lo tanto, dijimos 3 derechos económicos. El primero, a las ganancias sobre las utilidades. El segundo, a la propiedad sobre la participación, ¿sí? Hablamos de que se podía hacer negocios o la participación sea una acción, sea una cuota social.
Y el tercero es el derecho al remanente en caso de liquidación de la sociedad. Ahora vamos a ver los derechos políticos. ¿Qué les parece? ¿Cuál será como el derecho político más importante de un socio? ¿El voto? Perfecto. El primer derecho es a votar, es a poder a tomar decisiones, ¿sí? Eso lo va a hacer a través del voto. Obviamente decisiones dentro de su competencia, porque volvemos a lo mismo. Los socios tienen su competencia, que dijimos que era decidir sobre o sea, las modificaciones del contrato social, aprobar balance, designar administradores, no puede resolver cualquier cosa que se le ocurra. Pero dentro de la competencia de este órgano, cualquier socio tiene derecho a participar en la toma de decisiones a través del voto. ¿Sí? El segundo derecho que va a tener es el derecho a informarse y fiscalizar. ¿Qué le interesará informarse y fiscalizar? ¿Qué temas? Sobre las ganancias y utilidades de la empresa y ¿Y sobre eso cómo lo sobre vas a los ver? gastos que tiene. ¿Y Ah, y cómo yo no vas a sé. ver eso? ¿Qué pedirían ustedes? Un Un estado balance. financiero. Exacto, hay determinados documentos que el artículo 96 de la ley, no los vamos a mencionar, o sea, a profundizar ahora, pero hay determinados documentos que el artículo 96 de la ley dice que hay que ponerlos a consideración de los accionistas, de los socios, perdón, accionistas socios. Por ejemplo, el balance, por ejemplo, la memoria del órgano de administración. Todos esos documentos hay que exhibírselos, se les tiene que dar plazo para que lo puedan analizar y después ellos lo aprueban o no lo aprueban. Además, los socios tienen derecho a pedir determinada documentación, que en el caso de las sociedades anónimas, ustedes van a ver más adelante que es muy limitado lo que pueden pedir. ¿Por qué? Porque los socios, volvemos a lo mismo, es una sociedad de capital y acá lo que quieren es que quien lleva adelante realmente el negocio sea el administrador. Entonces, a ver, vos solo hiciste el aporte y te quedás esperando las utilidades. No puedes estar constantemente interviniendo en cómo funcionan los administradores. Entonces, te limitás a poder pedir 2 o 3 cosas, pero no puedes estar todo el día pidiendo la información porque no es tu materia, no es tu competencia. Pero hay determinada fiscalización que la ley me la permite sobre los administradores. Y otro derecho muy importante que tienen políticos es el receso. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez del receso? Porque en otro curso ya lo sabía, no sé si lo hablaron la clase pasada o no. ¿Hablaron sobre eso? No, no hablamos sobre eso, me parece. Está. Este es un derecho muy importante al punto que la ley me dice que es irrenunciable. Ningún socio puede renunciar a ejercer su derecho de receso. ¿Qué pasa? Imagínense que yo contrato con una sociedad anónima, o sea, ingreso como socio a una sociedad anónima. Y durante la existencia de la sociedad, los socios, el órgano de gobierno reunido, resuelve que en vez de ser sociedad anónima, ahora quieren pasar a ser una sociedad colectiva, que es una sociedad personal. ¿Qué pasa si es una sociedad personal? ¿Qué tiene diferente de lo que hablamos hoy? Importante. El patrimonio. Mi patrimonio o sea, la responsabilidad de los socios es ilimitada. Entonces, a ver, pará, si yo hubiese sabido que iba a ser una sociedad colectiva, no sé si hubiese entrado acá como socio. Entonces hay determinadas resoluciones que la ley considera que son tan trascendentes que tienen que dar derecho a los socios a poder retirarse de la sociedad. O sea, un socio no puede decir en medio de la sociedad, yo me quiero ir, que me paguen lo que me corresponde. Eso no lo puede hacer. Si quiere podrá enajenar su participación, donarla, si se puede en cada caso, pero no puede decir me quiero ir y páguenme. Eso no puede. Pero sí puede, ante determinadas resoluciones que la ley considera que son muy trascendentes, en esos casos la ley le da el derecho a receder, a decir, yo me quiero ir, páguenme mi participación. Son los casos que prevé la ley y además el propio contrato puede establecer, el contrato social, de otros casos más. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Si yo como socio de esa resolución voté en contra, pero igual ganó por mayoría, bueno, dan un plazo, la ley da un plazo para que los que votaron en contra puedan decir, no, pará, yo quiero ejercer mi derecho de receso. Luego que la sociedad ve todos los que ejercieron el derecho de receso, da otro plazo para que la sociedad revea si quiere mantener esa resolución o no. ¿Por qué? Porque si eran 10 socios y se me van 5, capaz que digo, no, pará, vamos a volver atrás a esa resolución. Porque además a esos 5 va a haber que pagarle su parte del patrimonio. Entonces le da un tiempo para que la sociedad decida si quiere mantener o no esa resolución. En caso que la sociedad la quiera mantener,
hay que pagarle a esos socios lo que le corresponde en el patrimonio de la sociedad. Por lo tanto, en realidad, si bien lo estoy mencionando como un derecho político, es derecho político y económico, porque en caso de ejercer el derecho de receso, que es político, le tienen que pagar su participación, que es un derecho económico. ¿Quedó clara la idea de qué es el derecho de receso? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Sí? No. Eso es importante, o sea, son resoluciones que adoptan el órgano de gobierno que son tan trascendentes que la ley me permite a los que votaron en contra retirarse de la sociedad y que le paguen su parte. ¿Sí? Si la sociedad quiere seguir con esa resolución, bueno, está, pagarle, le va a achicar el patrimonio porque le tiene que pagar a a este socio su parte y que se va a retirar. Acuérdense que además es tan trascendente, tan importante para la ley esto que me aclara que no, ningún accionista, ningún socio, perdón, yo hablo de accionista, pero cualquier sociedad, ningún socio puede decir, yo renuncio y no voy a ejercer mi derecho de receso. Siempre que quiera lo puede ejercer, si la ley lo prevé. Obviamente no es en cualquier caso, no es cualquier resolución. ¿Sí? Si son resoluciones mínimas, como por ejemplo, no sé, ahora no se me ocurre ninguna, pero no sé, capaz que limitar al administrador a hacer una determinada cosa, en el contrato social dicen que para aprobar hipotecas mayores a $500.000, el administrador va a tener que pedirles autorización a los socios, capaz que resuelven eso en el contrato social, bueno, no es un motivo para que el socio receda, porque a él no le cambia nada su situación. ¿Sí? Ahí pareciera que fue una excusa para irse de la sociedad, aprovechar. No, eso no lo permite la ley. Ahora, situaciones que la ley considera que son realmente trascendentes, que no hubiese contratado con la sociedad de saber qué será la situación, la ley me permite ejercer este derecho. Entonces, ¿cuáles son los derechos? Vamos a hacer un... Ah, me falta uno, perdón. El otro derecho es, que lo vamos a ver hoy, a ejercer acciones de responsabilidad, ¿sí? En los casos que los administradores, vamos a ver después cuando veamos el otro órgano, no actúen como con los parámetros que le manda la ley, pueden hacerlos incurrir en responsabilidad por su actuar. Ese lo dejo medio abierto porque hoy lo vamos a ver con más detenimiento. Entonces, ¿cuáles son los derechos? Vamos a hacer un repaso. ¿Cuáles eran los ¿Cuál dijo el económicos? cuarto, perdón? A ejercer acciones de responsabilidad frente a los administradores, ¿sí? Hacer incurrir a los administradores en responsabilidad. Ese lo vamos a ver más profundo hoy porque vamos a ver la responsabilidad de los administradores. Por eso les digo solo el título. ¿Cuáles eran los derechos económicos entonces? A ver digamos, si estamos ordenados. Las utilidades, Sí. las acciones, Sí, ojo, o sea, participación, o sea, la propiedad sobre la participación. Son acciones si es una sociedad por acciones. Si es una SRL se le llama cuota social, por ejemplo. No importa cuál es la participación, pero sí. Está bien, las acciones son, pero puede ser de otro tipo social, puede ser que no tenga acciones. Ustedes lo van a ver más adelante eso, pero quiero aclararlo por las dudas. Derecho al Bien, remanente en caso de liquidación. perfecto. ¿Y los políticos? Derecho al voto. Sí, Derecho a informarse y fiscalizar. sí, perfecto. Derecho al receso. Ujú. Y derecho a ejercer acciones de responsabilidad. Perfecto, bueno, está. Entonces vimos la teoría que hablamos de los órganos, el órgano de gobierno, que es la reunión de socios, que esos socios tienen una serie de derechos y obligaciones, ¿sí? Tienen su propio estatuto, que son los que vimos. Y por último vamos a ver las relaciones entre los acreedores y el socio. Cuando hablamos de acreedores, vamos a ver dos hipótesis. En primer lugar, imagínense una sociedad que tiene arriba un socio, ¿está? Un único socio, no importa, y que la sociedad está endeudada con un acreedor. Pero es la sociedad la que tiene deudas con el acreedor. ¿Qué puede hacer ese acreedor para cobrar su deuda? O sea, la sociedad contrató con él, le dijo, mirá, te pido un préstamo, no importa cuál sea la deuda, un préstamo, y no lo pagó. ¿Qué puede hacer ese acreedor? Ir contra el capital de la empresa. En primer lugar, tiene el patrimonio de la sociedad para cobrarse, eso no hay duda. Puede iniciar acciones que correspondan, judiciales, lo que sea, contra la sociedad para cobrarse, sí. La sociedad tiene todo su patrimonio y va a ser la garantía de este acreedor. No hay duda que con eso se puede cobrar con todo. Ahora, imagínense que la deuda era de 20, de 100 y la sociedad, su patrimonio es 20. O sea que hay 80 que le quedan debiendo. ¿Hay algo más que pueda hacer ese acreedor? En ese caso podría El ir contra el capital patrimonio propio personal. ¿De quién? de la persona.
¿El socio? de ¿Siempre cada puede socio. ir? No, siempre no, solo en las As y las SA. Al revés, menos en las AS y en las Ah, sociedades. menos Pero eso. está No, bien. perdón. Sí, sí. Ok. O sea, las sociedades personales, si el patrimonio del accionista no es perdón, de la sociedad, nada que ver, del patrimonio de la sociedad no es suficiente, el acreedor de la sociedad podrá ir contra el patrimonio del socio. Primer punto, es subsidiario. O sea, no puedo ir directamente contra, yo sé que el socio tiene más patrimonio, voy directo contra el socio, no. Ahí el artículo 76 creo que es, sí, el 76 de la ley, me da el derecho, le da al socio el derecho a invocar un beneficio de exclusión que es, mirá, contra mí no podés venir hasta que no primero agotes el patrimonio de la sociedad. ¿Sí? Hasta que no me muestres que el patrimonio de la sociedad no es suficiente, no podés ir contra mi propio patrimonio. Eso es subsidiario. Pero lo puede hacer el acreedor, ¿sí? Subsidiariamente puede ir contra todo el patrimonio del socio. En cambio, las sociedades capital, como las sociedades anónimas y las sociedades, las SAS, no puede ir en ningún caso contra el patrimonio del socio. El socio dijo, esto es lo que yo estoy dispuesto a arriesgar, el aporte. Más que esto, yo no arriesgo. Entonces, si no es suficiente, el acreedor no tiene más nada que hacer que esperar que algún día la sociedad pase a tener más bienes, porque no tiene otro patrimonio con que cobrarse, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia de los dos casos? Las sociedades personales tengo otro patrimonio, las sociedades de capital, solo con el patrimonio de la sociedad se puede cobrar el acreedor. Ahora voy a poner otra hipótesis. Está la sociedad, está el socio, pero el acreedor del socio. Acá que está debiendo es el socio a un tercero. Y el socio tiene obviamente participaciones, imagínense que tiene acciones en una sociedad anónima. ¿Qué puede hacer ese acreedor? Profe, no entendí lo último, ¿lo podés volver a explicar Sí, rapidito? imagínate, yo soy accionista de una sociedad, tengo acciones de una sociedad de XXSA y estoy debiendo a un banco, pedí un préstamo y le debo la plata al banco. ¿Qué puede hacer el banco? El único bien que conoce mi patrimonio son esas acciones. No conoce más nada. Con la parte del socio. Tus deudores. Lo que puede hacer, volvemos a diferenciar entre sociedades personales y de capital. Si yo lo que tengo son acciones de una sociedad de capital, es un bien más. Como puede ser un inmueble, como puede ser lo que hablamos hoy, que es un bien, un objeto de negocio, como es un inmueble, como es plata, como si fuera cualquier otra cosa. El acreedor me lo podrá ejecutar y quedarse como accionista, sin ningún problema. ¿Sí? Pues, se evalúan esas acciones y se ejecutan, se llevarán a remate, lo que haya que hacer. Eso sería en las sociedades personales, en ese caso. En las de capital, como en las sociedades anónimas, porque nosotros sociedades por acciones. Ah, bien. Te puede cobrar perfectamente con esas acciones. Te puede hacer dueño de esas acciones el acreedor o llevarlas a remate y que otro las compre y quedarse con lo que se ganó en el remate. Pero son bienes que se lo puede quedar sin ningún problema a un tercero y se pueden cobrar con eso. Ahora, ¿qué pasa si no era una sociedad de capital, no eran acciones, sino que eran participaciones en una sociedad colectiva, por ejemplo, que es una sociedad personal? Ahí ¿Se sí acuerdan? puede ir contra el patrimonio del socio. Pero ¿cuál es el patrimonio del socio? Es esa participación. Y lo que dijimos es que las sociedades personales importaba quién es el socio. Entonces, había como restricciones a la entrada de terceros. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Si éramos abogado, y era un estudio de abogados, no queríamos que venga otro que sea ingeniero y se vuelva socio. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces ahí la ley no me permite que pueda ejecutar la participación y volverme socio el acreedor. O cualquier otro. No puede un tercero decir, le ejecuto la participación y yo soy el socio. No, no puede pasar eso, o llevarlas a remate. Lo que puede hacer es embargarle la participación. ¿Y qué quiere decir? Ahora lo voy a explicar todo, pero embargarle la participación quiere decir que mientras esté embargada la participación, la sociedad, las ganancias que correspondan a ese socio, se las va a dar a su acreedor. Pero el socio va a seguir siendo el socio. ¿Tá? Si distribuye utilidades, la sociedad sabe que esa participación está embargada y las utilidades no van a ir al socio, sino que van a ir al acreedor del socio. Pero nunca va a cambiar quién es el socio. ¿Vale? Que quiero ir a ver que alguien puso, profe, lo anterior, ¿puede explicarlo, porfa? Lo anterior, ¿hasta dónde voy para atrás? Así repetimos todo.
Lo anterior a qué que me perdí. No sé. Bueno, vuelvo a explicar estas dos situaciones. Es lo que estoy hablando, está. Vimos dos hipótesis. El acreedor de la sociedad. ¿Qué patrimonio tenía para cobrarse? Teníamos que diferenciar sociedades personales y de capital. El acreedor de la sociedad. Si es una sociedad personal, en la que importa la persona del socio, en la que la responsabilidad es ilimitada, ¿qué tenía que hacer el acreedor de la sociedad? En Ir caso sobre de el que patrimonio de la sociedad. Perdón, no entendí qué. ¿No escuché? Ir sobre el patrimonio de la sociedad, en ese caso. Sobre la sociedad. Y si el de la sociedad no era suficiente y era una sociedad personal, No, de la responsabilidad limitada se cobraba solamente de ahí. No podían ir contra el patrimonio personal. no, al revés. Cuando es ilimitada, sí puede ir. O sea, justamente el patrimonio del socio también responde. O sea, si no El- Ah, yo alcanza sigo, el sigo patrimonio de la entendiendo al revés, sociedad, profe, perdón. No, no hay problema, pero lo explicamos 1000 veces, no pasa nada. Pero si no vamos a alcanza el diferenciar. patrimonio de la sociedad, se va contra el patrimonio del socio porque ahí sí se puede ir contra el patrimonio del Exacto. socio. Las sociedades, acuérdense, la idea, las sociedades personales importan a la persona. Entonces, ¿qué me hace la ley? Me dice, si importa quién sos vos, si importa quién es el socio para el funcionamiento, también tu patrimonio va a estar más cercano. ¿Sí? Si yo te quiero a vos, bueno, también tu patrimonio, si no es suficiente la sociedad, también que responda a tu patrimonio. En las sociedades de capital, que son aquellas sociedades como las sociedades anónimas, que son por acciones, me dicen, está bien, vos saliste el aporte, pero no sé ni quién sos, ni me importa tu patrimonio, ni va a estar afectado en nada. Vos solo arriesgás esto. Por lo tanto, un acreedor de la sociedad, volvemos de nuevo, una sociedad personal, si no le alcanza para cobrarse el patrimonio de la sociedad, se puede cobrar con el patrimonio del socio que responde ilimitadamente. Él no limitó a su aporte. Dice, si esto no era suficiente, mi aporte es lo primero. Pero si esto no era suficiente, está todo mi patrimonio para responder. Siempre subsidiariamente, eso es lo importante. No puede ir directo contra el socio. Sí, Sabrina. Yo me confundo cuando es limitada e ilimitada. ¿La personal es la limitada o es la ilimitada? Ilimitada. Ilimitada. Aunque Personal no le pongan el ilimitada. nombre, yo capaz que hablo de ilimitada, la responsabilidad en la personal es ilimitada, pero acuérdense que, que el patrimonio del socio en la personal igual responde y en la capital no. Llame limitado o ilimitada. En el patrimonio de una sociedad capital, el patrimonio del socio no responde. No importa que no les dé la plata a la sociedad, el patrimonio que no da suficiente, el accionista dijo, yo puse esto y no quiero responder con más nada que esto. Por lo tanto, si el acreedor de la sociedad, que es una sociedad de capital como una sociedad anónima, no tiene suficiente patrimonio la sociedad para responder, no tiene otra solución. Tiene que esperar a que la sociedad pase a tener bienes, porque el accionista no tiene nada que ver ni pueden ir contra él. ¿Ah? Esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis es el acreedor del socio. El acreedor del socio de una sociedad, o sea, el socio tiene una deuda, él. Y además es accionista de una sociedad de capital. ¿Qué puede hacer ese acreedor, dijimos? A ver si lo ordenamos un poco. Acá el socio es acreedor. El socio es deudor. Ah, no entendí. Acá responde el capital del socio. ¿Te entendí bien? Acá responde obviamente el patrimonio del socio, eso seguro, pero lo único que hay en el patrimonio del socio, imaginemos, son participaciones de una sociedad. Si fuera una Ahí es sociedad de donde capital, cambiaba el socio. El socio en las sociedades anónimas, o sea, si la persona puede agarrar el lugar del socio que tenía antes, pero en las personales no. O sea, era lo que explicabas, que si yo, por ejemplo, o sea, en las personales me interesa la persona, no va a haber otra persona que sea igual a esta. Entonces no va a poder cambiarse el de socio. perfecto. En las sociedades, si es de capital, si es una acción, la acción es como cualquier inmueble, como cualquier otro bien que tenga él de su patrimonio. La ejecuto, si tiene que ir a remate, va a remate, entrará quien sea que la compre, no interesa, porque a mí no me importa quién es la persona del accionista.
En cambio, si es una sociedad personal, yo no puedo ejecutar esa participación y que entre cualquiera en ese lugar. No me puedo cobrar con la participación. Lo que voy a poder hacer el juez lo que va a poder hacer es embargar esa participación, comunicarle a la sociedad que esa participación tiene un embargo. Si bien continúa siendo el mismo socio, hasta tanto le cancelen la deuda, todas las ganancias que reciba ese socio no van a ir para él. La sociedad se las va a pagar al acreedor de él. Pero él va a seguir siendo socio. Nadie más va a entrar en esa sociedad en su lugar. ¿Se entiende cómo se cobraría un acreedor del socio en una sociedad personal? Se va a cobrar con las ganancias. Pero si no se distribuye ganancias, él la participación no la puede tocar. Hola, Hola. ¿qué consulta? La sociedad de hecho de dos personas vendría a ser una sociedad personal. ¿La sociedad de hecho? Sí. La sociedad de hecho en realidad es una etapa previa a cualquier tipo social, porque todavía no adopté un tipo social, pero sí tiene la responsabilidad ilimitada, sí. Está compuesta, por ejemplo, en este caso, por dos personas físicas que no lleva inscripción ni demás como las demás formalidades de las demás sociedades. Mi Claro. consulta es la siguiente. Sí. Uno de los, tomando en cuenta de que sea una sociedad personal, uno de los socios de dicha sociedad tiene deudas. Entonces el acreedor puede ir, si uno de los socios no tiene el suficiente capital para cubrir a ese acreedor, el acreedor puede ir contra el otro socio. ¿Pero es una deuda de la sociedad o del acreedor? No, ¿O es del la deuda socio? de la persona física. No, no, no. No, el otro socio no tiene nada que ver. Bien, va a Ahí ir en ese caso podrá hacer una participación en la sociedad, pero el otro socio, el patrimonio del socio, es otra persona que no tiene nada que ver, su patrimonio no está afectado. Estamos hablando de nunca, a ver si me entiendo, nunca un acreedor personal de un socio va a poder ir contra el patrimonio de otro socio seguro, y ni siquiera contra la sociedad, porque la sociedad es una persona diferente, el patrimonio de la sociedad no responde por las deudas de sus socios. Perfecto. Lo que sí puede pasar es que los derechos económicos de ese socio se vean afectados. ¿Tá? Los derechos económicos que vimos. Uno de los derechos económicos que vimos es que la participación que ellos tienen un valor, la pueden vender, la pueden enajenar. Si ellos pueden hacer eso, puede venir alguien, ejecutársela y quedarse con esa participación. Perfecto. Pero la sociedad, su patrimonio nadie lo tocó. Bien. Ahora, si es una sociedad personal donde no puede ir cualquiera y meterse en la sociedad, lo que puedo cobrarme es con otro derecho económico que son las utilidades que reciba. Claro, ahí te embargan. Claro, lo que se queda embargada la participación es cada vez que le vayan a dar a ese socio unas utilidades, en vez de dárselo a él, se lo dan a su acreedor. Pero nunca van a atacar los bienes de la sociedad. Un acreedor personal del socio nunca ataca ni a la sociedad ni a los otros socios. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Gracias. Sí, quedó claro todo. O sea, quiero que me faltó aclarar capaz antes que también que un acreedor del socio nunca puede ir contra el patrimonio de la sociedad. Lo que puede tener son los derechos que le corresponderían a ese socio. ¿Quedó claro eso? ¿Por las dudas? Profe, una consulta. Sí. ¿Las sociedades de hecho serían sociedades de responsabilidad ilimitada? Sí, o sea, la sociedad de hecho es una sociedad donde solamente las partes ni siquiera celebraron un contrato escrito. Sí celebraron un contrato pero verbal, pero ni siquiera lo documental. O sea, todavía no adoptó ningún tipo social. Entonces la responsabilidad de este tipo de sociedades, que es particular para este tipo de sociedades, es la más gravosa. O sea, la responsabilidad es ilimitada y toda la situación es la más gravosa. Pero es un caso especial porque todavía no soy ni SRL, ni sociedad anónima, ni sociedad colectiva, porque no llegué a adoptar nada. Solamente dijimos vamos a hacer una sociedad. Que desde ahí ya existe una personalidad jurídica, una persona jurídica separada de los socios desde que lo decidimos. Pero es una sociedad que todavía no tiene ni un estatuto propio, ni un estatuto conformado, ¿sí? O sea, todavía no cumplió con los requisitos para estar regularmente constituida. Y en ese caso sí, la responsabilidad es ilimitada de los socios porque ya te digo que es la situación más gravosa. O sea, generalmente no tiene ni por qué. O sea, si vos vas a constituir una sociedad anónima, en algún momento estuviste en la etapa de sociedad de hecho, que resolviste hacerlo. Pero enseguida empezaste a cumplir todo y empezaste a actuar hasta que estés regularmente constituida porque te interesa tener los beneficios de tener una sociedad anónima. ¿Sí, Romina? ¿Qué vendrían a ser las sociedades comanditas? Porque todavía no hemos hablado de ellas, ¿verdad? No.
Ese está. es un tipo Bien. de No tiene sociedades nada que ver con la personales. que estábamos hablando. Y No, ahora ese, también tengo la misma pregunta que hizo un compañero en el chat. Si puedes leerla, profe. ¿cuál? ¿Una SRL es una sociedad de capital, eso? Sí, eso. Te voy a aclarar. Las sociedades en comandita, igual que otras que son las sociedades no sé, colectivas, por ejemplo, que son las típicas, otras son sociedades, son algunos de los tipos de sociedades personales. Cuando yo digo sociedades personales, englobo una cantidad de tipos sociales que la ley después van a ver que son sociedades personales. Con diferentes regulaciones, pero todas tienen en común que son sociedades personales. Las sociedades SA y SAS son sociedades de capital. Las SRL suelen clasificarse nada más como una sociedad personal, pero en realidad es un híbrido. Por eso nunca las mencionamos como ejemplo, porque no es la mezcla de las dos, tiene caracteres de las dos. Por ejemplo, si bien la responsabilidad de los socios es limitada, no es siempre limitada. Las deudas laborales, por ejemplo, es ilimitada la responsabilidad. Además, también no cualquiera puede entrar en la sociedad. O sea, hay como un derecho de preferencia de los otros socios para adquirir las participaciones de un socio que las quiere vender. O sea, tiene una regulación que después van a ver que es híbrida. Tiene caracteres de las sociedades personales y caracteres de las sociedades de capital. ¿Sí? Por eso nunca la pongo de ejemplo, la SRL, porque justamente es una situación que tiene caracteres de las dos. La típica sociedad personal es la sociedad colectiva. La típica sociedad de capital es la sociedad anónima. Y en el medio hay un montón de situaciones de donde cual la SRL está justo en el medio. Tiene caracteres de las dos. La Z, perfecto. Entonces, bueno, hasta acá vimos el tema del primer órgano, que es el órgano de gobierno. Vimos cuáles son los derechos y obligaciones de los socios y cuál es la relación entre los socios con acreedores, tanto con acreedores de los socios mismos como de la sociedad. Ahora vamos a ver el segundo órgano de la sociedad, que es el órgano de administración y representación. ¿Estamos bien para seguir? ¿Para cambiar ahora de órgano? Sí, profe. Este es un órgano que es necesario, o sea, sí o sí tiene que estar, órgano de administración y representación se llama. Es necesario, no hay una sociedad que no cuente con un órgano de administración y representación, pero a diferencia del órgano de gobierno, este órgano es permanente, siempre está en funcionamiento. ¿Cuál es la función de este órgano? Es el órgano que realmente realiza el negocio de la sociedad. ¿Sí? No es como el órgano de gobierno que se encarga de las cosas más macro, sino que es el que realiza el negocio social. Y su objetivo, su función es cumplir con el objeto social. ¿Quién fijó el objeto social? ¿Quién lo fija? Profe dijo que es el órgano que realiza, me perdí ahí. Igual estoy en eso. Es el órgano que su función, lo que tiene que hacer el órgano de administración y representación es cumplir con el objeto social. ¿Cómo saben cuál es el objeto social? ¿Quién lo fija? ¿Cómo se sabe? ¿De dónde surge? ¿Y sería lo que se dedica a la empresa en este caso? ¿Pero quién lo definió? Los socios. El primer Los socios órgano. lo definen. El órgano, el primero. Exacto. Los socios reunidos, o sea, cuando constituyen la sociedad, en el contrato social establecen un objeto. Que obviamente después durante la vida de la sociedad podrán modificarlo, pero siempre los socios. ¿Para qué se designan los administradores y representantes? Para cumplir con ese objeto que fijaron los socios. ¿Sí? Eso es lo único que ellos tienen que hacer. Si bien digo es lo único, es hacer un montón de cosas, porque van a tener que hacer todo lo que sea necesario para cumplir con ese objeto. Eso significa cualquier tipo de negocio, vender, comprar, arrendar, tomar todo tipo de decisiones, contratar trabajadores, todo lo que sea necesario para cumplir con ese objeto. ¿Cuál es la diferencia entre administrador y representante? ¿Por qué hablamos de administración y representación aunque es un único órgano? Porque el administrador lo que hace es crear la voluntad, resolver qué es lo que va a hacer la sociedad. Pero en cambio el representante es el que la exterioriza con terceros. Le pongo un ejemplo. Yo tengo una empresa que va a dedicarse a otorgar préstamos, como si pusimos hoy de ejemplo. ¿Tá? Ese es el objeto social, la sociedad va a otorgar préstamos.
Ahora, nos juntamos los administradores y decimos, bueno, tenemos que empezar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tener un lugar donde realizar la actividad. Ahí tenemos que empezar a tomar decisiones. Arrendamos, compramos, por qué precio, en qué situación. Miramos lo que hay, resolvemos. Vamos a arrendar este inmueble por tanto valor. Ahí creamos la voluntad en el ámbito interno. Los administradores crean la voluntad en el ámbito interno. Ahora, ¿qué es lo próximo que tenemos que hacer? Celebrar los contratos con los terceros. Celebrar ese arrendamiento, esa venta, en caso que lo compremos, lo que sea. Ahí quien va a actuar, el representante o los representantes. Unos crean la voluntad en la fase interna y el otro la exterioriza. Cuando me voy a relacionar con el tercero puede contratar con los representantes de la sociedad. En principio, si nada se dice, el administrador es el mismo que el representante, pero nada impide que se designe por los socios diferentes, unos administradores y otros representantes. ¿Sí? O sea, capaz que una sociedad chica es el mismo que administra o representa, pero capaz que una sociedad grande hay 10 representantes y 2 administradores. No, podría ser como quieran los socios. Queda clara la diferencia entre administrar y representar. Uno resuelve qué es lo que van a hacer en la fase interna, pero el representante es el que contrata con los terceros, el que lo exterioriza la voluntad de la sociedad con terceros. Yo, cuando voy a contratar con una sociedad, tengo que tener en cuenta, si soy el tercero, que estoy contratando con el representante. ¿Sí? No me da lo mismo que venga ni un socio, no puede firmar. Un administrador, si no es el representante, no puede firmar, solo puede firmar el representante. Y hay veces que me piden una representación más exigente, por ejemplo, 2 representantes juntos, no me alcanza con uno solo. ¿Quiénes lo van a designar a los administradores y representantes? Ya lo dijimos. Los socios. Los socios. Puede estar en el contrato o si no está en el contrato, después se reúnen y lo resuelven. ¿Quiénes pueden ser administradores? Pueden ser los socios o pueden ser terceros. Por ejemplo, si los socios dicen vamos a crear la sociedad de nuevo para otorgar los préstamos, pero ellos no saben nada de ese rubro y contratan a alguien que sabe de ese rubro como administrador, está perfecto, no tiene que ser socio el administrador. ¿Puede o no? Y además, de nuevo, pueden ser personas físicas o jurídicas los administradores. Bueno, después, este órgano, el ejercicio es indelegable. ¿Qué quiere decir esto? Y eso está en el artículo 81. Que salvo que los socios me lo autoricen expresamente, el administrador no puede decir, no, hoy no te van a seguir, andá y yo te digo lo que hacer. No, yo te designé por tus características personales como administrador, me interesa que lo hagas vos. No podés delegar en otro esa función. Además, es independiente. ¿Qué quiere decir que es independiente? Que a mí me interesa que, o sea, la ley de sociedades comerciales, le interesa que las funciones del administrador y el representante las realicen los administradores y representantes. Y son de su competencia. No es un órgano que cumpla funciones, que cumpla órdenes de los socios, del órgano de gobierno, no. Es un órgano con sus propias competencias y por lo tanto el órgano de gobierno se encarga de lo suyo y los administradores y representantes se encargan de lo suyo. No puede ser que para dar un préstamo a la sociedad que pusimos hipotética tengan que preguntarle a un socio. No es su función. Es función del órgano de administración. Si van a alquilar o arrendar un inmueble, es función del órgano de administración, no de los socios. Obviamente, es la típica que me preguntan siempre, en la realidad que en Uruguay las sociedades comerciales son chicas, generalmente el mismo socio es el mismo administrador y es el que termina resolviendo todo. Pero la realidad es que una sociedad, como está pensada por la ley de sociedades comerciales, sí, ya lo repito, pero una sociedad como está pensada en la ley de sociedades comerciales, los socios se encargan de lo suyo, los administradores de lo suyo, y los administradores, o sea, los socios no tienen ni por qué enterarse cómo están funcionando, cómo se está llevando adelante el negocio por los administradores, salvo anualmente que miran el balance y la memoria. La característica que dije es que es indelegable y que es independiente, ¿sí? No cumple órdenes de otro órgano, sino que actúa dentro de su competencia con individualidad. O sea que dijimos que es un órgano indelegable, independiente, y después lo otro que podemos decir de los administradores y representantes es que tienen derecho a una remuneración. Bueno, ¿y cuál dijimos que era la función de los administradores y representantes? Que ya lo dijimos. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Los administradores tienen que tomar decisiones de forma interna, los representantes lo hacen de forma externa, o sea, interaccionan con los terceros. Está perfecto. Pero eso ¿con qué finalidad? Acá lo dijeron en el chat. Bueno, de cumplir con el objeto Para social. cumplir con el objeto social. Todo lo que hacen, crear la voluntad interna, exteriorizarla siempre con el límite de cumplir con el objeto social. Ahora, ¿qué pasa si se exceden de ese objeto social? El artículo 79 de la ley me dice que la sociedad va a quedar obligada igual por los actos que sean, o sea, no queda obligada solamente cuando el acto sea notoriamente extraño al objeto social. O sea, que si lo hacen un acto, una venta, por ejemplo, que está por fuera del objeto social, para ver si está obligada o no la sociedad, voy a tener que mirar si es notoriamente extraño o no. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Si la sociedad tiene su objeto social que va a otorgar préstamos, y yo tengo una casa que me la quieren venir a comprar para desarrollar el objeto social. Eso está dentro del objeto, perdón, para otorgar préstamos. Me dicen que es para otorgar préstamos. ¿La compra de la casa está dentro del objeto social o no? ¿Sí? Porque sabemos que lo quieren para eso. Ahora, ¿qué pasa si mañana quieren abrir un kiosco para vender caramelos? ¿Eso está dentro del objeto social? No, es notoriamente extraño. ¿Qué pasa? Acá la ley lo que quiso proteger, el artículo 79. Lo que quiso proteger la ley es a los terceros que contratan con la sociedad. ¿Por qué? Porque a mí, si soy una persona que me viene a comprar un inmueble, está bien, yo puedo mirar el objeto social y decir, otorga préstamos, pero si esta compra del inmueble tiene que ver o no con otorgar los préstamos, la verdad que es imposible para mí saberlo. Yo puedo ver algo que es obvio, que es que está vendiendo caramelos y eso está por fuera del objeto social, pero si el inmueble es para otorgar los préstamos, no sé si es un acto tan obvio que está por fuera del objeto social, yo qué sé. Entonces me pueden poner a mí la carga de que eso quedó por fuera del objeto social si el representante se excedió. Entonces lo que me dice la ley es que solamente la sociedad no va a ser responsable si es notoriamente excede el objeto social, si es algo muy obvio. Pero si no es tan obvio, la sociedad va a quedar obligada igual, aunque el representante actuó fuera de su límite del objeto social. ¿Se entiende un poco la idea? O sea, el representante que actúa fuera del límite de su objeto social queda como tenía que actuar. ¿Obliga a la sociedad o no? Bueno, hay que ver si ese acto era notoriamente extraño al objeto social o no. Si no era notoriamente extraño, si no era obvio que era extraño, va a obligarla igual. La sociedad va a quedar obligada igual, aunque ese representante actuó por fuera del objeto social. ¿Por qué? Porque al tercero no le podemos estar pidiendo que analice si eso era el objeto social o no. No era tan claro. Eso es lo que me dice la ley. O sea que si está por fuera del objeto social, pero no es notorio, la sociedad queda obligada igual. Aunque obviamente los administradores y representantes van a tener responsabilidad con los socios, que después vamos a ver el juego cómo es. Tendrá una responsabilidad interna con los socios, pero el contrato va a quedar obligada a la sociedad de todas formas, ¿sí? ¿Se entendió eso? ¿Quieren que lo repita? Una consulta. Sí. En el caso de una SAS, por ejemplo, que nos habían dicho que podría haber un objeto ómnibus, ¿cómo Sí. sería eso? De que Y quede bueno, el afuera. objeto es mucho más, los administradores y representantes tienen mucho más margen que cualquier otro tipo social. Pero en las sociedades anónimas también. Pasa que ponen todo. Dicen, ponen una lista de cosas en el objeto social que al final si se otorga préstamos o si se dedica a la vestimenta o se dedica a hacer bebidas o pone lo que sea, entra todo en el objeto social. Ahí para el tercero es mucho más fácil. Siempre está dentro del objeto social, no habría como limitaciones. El caso es cuando el objeto está limitado. Cuando el objeto está limitado, ahí es más dificultoso porque el tercero tiene que darse cuenta que esto está en el objeto social. Bueno, podría estarlo. Entonces, ahí te queda tranquilo que la sociedad responde. Si no, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa si era notoriamente extraño el objeto social y no queda obligada la sociedad? ¿Significa para el tercero que nadie queda obligado? No, quedará obligado el representante que firmó por él. ¿Sí? No, él firmó, bueno, pero no lo hiciste por la sociedad, lo hiciste por vos porque estás por fuera, notoriamente por fuera del objeto social.
¿Por qué se permite el objeto omnibus? En el caso de las SAS, como dijo el compañero, lo permite la ley directamente. Dice que puede ponerse cualquier... perdón, puede poner cualquier actividad lícita para se puede realizar, lo dice específicamente la ley. ¿Por qué lo puso la SAS? La SAS es una ley bastante reciente, porque en la realidad los hechos de las sociedades anónimas ya se constituían con un objeto ómnibus, y la gente prefería eso. La realidad es que, bueno, o sea, la ley me dice que tengo que tener un objeto, pareciera que fuera específico, pero ¿qué tiene de malo que el objeto sea ómnibus? El que contrata con la sociedad comercial sabe que le está dando, conoce el estatuto, y si él lo restringió, sabe que le está dando esas facultades a los administradores, o sea que es el interés de los socios. Está bien que la ley lo tendría que permitir específicamente como lo hace con las SAS, pero la realidad es que en los hechos se ha permitido siempre que las sociedades anónimas tengan un objeto ómnibus. Bueno, ¿qué más me dice este artículo 79? Me dice que hay determinados casos donde ¿qué pasa? A ver, retrocedo. ¿Qué pasa si la ley si el contrato me dice, el contrato social, los socios resolvieron que para representar a la sociedad cuando firman con terceros, se requiere la firma de por lo menos 2 representantes conjuntamente? Yo si voy a firmar un arrendamiento, ¿alcanza que vaya yo y diga soy representante? No, pero si se necesitan 2. Se necesita 2, tiene que ir otro conmigo a firmar. Sin embargo, este artículo 79 me dice que cuando se viole eso y firme solo uno, en determinados casos, que ahora voy a decir cuáles son, igual se va a hacer responsable a la sociedad, va a quedar obligada igual. ¿Por qué son estos casos que la ley lo permite? Porque son casos donde la ley acá está protegiendo la celeridad del comercio. ¿Cuáles son estos casos? Contratos con formularios como de adhesión, como los bancarios, contratos entre ausentes, títulos valores, como un cheque, un vale. Yo no puedo, si me van a dar un cheque, poner a decirme, antes mostrame el contrato social, mostrame que vos sos el que podés firmarlo solo y no necesitas otro. Entonces me dicen, acá le vamos a dar prioridad a la celeridad del comercio. Si lo firmó solo un representante, va a quedar obligada igual a la sociedad porque vamos a proteger al tercero que contrató, porque no le podemos pedir que se ponga a investigar todo el estatuto de la sociedad para ver si esta persona podía firmar o no. ¿Cuál es la excepción que me dice la norma? Me dice, si ese tercero sabía que se requerían 2, bueno, ahí no, si toda la vida te firmaron 2 y de repente aparece uno firmándote, ahí la ley no te protege, pero ahora, si vos no sabías y te van a dar un cheque y te lo firma solo un representante, la sociedad va a quedar obligada igual. Todo esto que le estoy diciendo igual, yo sé que es muy pesado, pero está en el artículo 79. En un solo artículo queda claro todo esto. ¿Cómo finaliza la actuación del administrador? ¿Cómo finalizará un administrador en tu cargo? ¿En qué casos? Un despido y acuerdo entre socios. Un caso, sí, no es despido porque no es un trabajador en sí, pero está bien, que lo remueva. Los socios resuelven removerlo. Ese es el primer caso. Se reúnen de nuevo los socios y resuelven una primera opción. Y resuelven que vamos a designar otro administrador. ¿Qué otro caso podría ser? Cambiar la tarea. No, porque en realidad no es un trabajador, no es un cambio de tarea. ¿Sos administrador o no sos administrador? Después los administradores contratarán la cantidad de trabajadores que necesite la sociedad, pero los administradores son los miembros de este órgano son los miembros de este órgano, no son unos trabajadores más. Pero si tiene una remuneración, ¿no es un trabajador? Sí, pero cuando finalizan su cargo, finalizan su cargo. Es remuneración mientras ejerce ese cargo. Podrá tener que hacer aportes de la seguridad social, pero no es un trabajador más contratado porque ellos contratarán trabajadores para el desarrollo de la actividad, pero en realidad puede haber un miembro del órgano de administración que no esté en la planilla de trabajo. Podrá también ser, además, trabajador, podrá también ser gerente, lo que sea. Pero el miembro del órgano de administración es un miembro de un órgano de la sociedad, no es un trabajador en sí. Es decir, que sería como un cargo de confianza que tienen los dueños, más bien, los accionistas. Es la persona que pusieron para administrar. Sí, obviamente es una persona a la que confían que vas a desarrollar ese negocio, pero su función es administrar y cuando les parece que tiene que irse, tienen todo el derecho a sacarlo. Lo mismo si se acaba el plazo, porque puede ser que sos administrador por un año.
Lo mismo, bueno, otro caso de finalización es en el caso de fallecimiento del administrador. ¿Y qué pasa con la renuncia? ¿Puede renunciar el administrador? Bueno, para que vean que no es como un trabajador más. Poder puede, pero no puede hacerlo, o sea, intempestivamente. No puede decir, bueno, a partir de mañana no vengo, porque ahí puede generar responsabilidad contra la sociedad y contra los socios por irse de forma intempestiva. Puede renunciar, pero tiene que presentar la renuncia al órgano de gobierno y tiene que dar tiempo para que se pueda asignar otro administrador en su lugar. No puede afectar el funcionamiento de la sociedad con su renuncia. Si no, puede incurrir en responsabilidad, ¿sí?, contra la sociedad. Y por último, ¿cómo deben actuar estos administradores y representantes? Tienen que actuar de dos formas, me dice la norma. Tienen que actuar con lealtad, con la diligencia de un buen hombre de negocios. ¿Qué quiere decir actuar con lealtad? Actuar con lealtad me dice que es darle prioridad, siempre favorecer el interés de la sociedad sobre incluso el suyo propio. E incluso la norma me dice, esto está en el artículo 83, pero el artículo 84 y 85 me resuelve determinados casos de lealtad cómo tiene que actuar el administrador. En primer lugar, me dice que no puede actuar en competencia con la sociedad. Si el administrador está en una sociedad que se dedica a otorgar préstamos, él aparte no puede dedicarse a otorgar préstamos. Salvo que los socios lo autoricen expresamente. ¿Qué pasa? Capaz que conocíamos que él manejaba ese rubro, le decimos, ¿querés venir a ser administrador en nuestra sociedad? Pero yo no quiero dejar mi trabajo. Ok, te dejamos aparte hacerlo, pero además sos administrador, pero lo autorizaron expresamente. ¿Sí? No es... o sea, no puede actuar en competencias en el ámbito personal, salvo que lo autoricen expresamente. El segundo caso que me resuelve la ley es cuando hay un conflicto de interés. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el administrador quiere contratar con la sociedad? ¿Qué pasa si la sociedad hipotética que pusimos que otorga préstamo y el administrador está necesitando que le den un préstamo? ¿Qué tiene que hacer en ese caso? Bueno, la norma me lo resuelve y me dice, ¿sabes qué? Si es un contrato del giro habitual de la sociedad, de lo que hace normalmente, alcanza con que contrate y después se lo comunique a los socios en la próxima reunión de socios. No le tiene que pedir autorización antes. Alcanza con que lo haga y después le avisa. Por lo tanto, si este administrador en la sociedad que estábamos hablando necesita pedir un préstamo, que lo va a hacer dentro de los montos normales que generalmente otorga la sociedad, con la tasa de interés normal que en general da la sociedad, ¿lo puede hacer? Sí, ¿no? Sí. Está autorizado. Lo hace, no tiene ni que avisar algo antes, pero después va a tener que avisar. Miren que hice esto a los socios. La próxima vez que se reúnan los socios le avisa, miren que yo celebré un préstamo, pedí un préstamo. Pero me diferente la situación si no es un acto normal, habitual de la sociedad. ¿Qué pasa si la sociedad que tenía el local donde otorgaba los préstamos dice, che, este local nos está quedando chico, me parece que tenemos que venderlo y comprar otro? Y ahí dice el administrador, sí, yo tengo una casa que les puede servir, te las vendo. ¿Eso está dentro de la actividad habitual de la sociedad? No, sería un acto diferente a lo que hace todos los días la sociedad. ¿Qué me dice la ley en ese caso? En ese caso lo que tengo que hacer es primero pedir autorización a los socios y después recién puedo celebrarlo. ¿Sí? O sea, el administrador no va a poder celebrar ese contrato, ese acto, hasta tanto no se lo autoricen primero los socios. ¿Qué pasa si lo hace sin la autorización del socio? Bueno, ese contrato va a ser nulo, me dice la ley. Directamente la sanción es la nulidad. O sea que tengo que diferenciar. Si es un acto habitual dentro de lo habitual, que alcanza con comunicarlo después, ni siquiera es una autorización después, es una notificación con diferente si el acto es un acto que no es de lo que hace habitualmente la sociedad, que ahí sí, previamente le tengo que pedir la autorización a los socios. Y bueno, esos son dos casos concretos que me dice la ley de cómo actuar con lealtad y después me dice que tengo que actuar con lealtad siempre. Otras hipótesis que pudieran ocurrir, yo tengo que tener claro que si soy el administrador o representante, tengo que estar siempre priorizando el interés de la sociedad sobre el mío propio. Después, lo segundo que tiene que actuar, dijimos, es con la diligencia de un buen hombre de negocios.
¿Qué va a significar actuar con diligencia en buen hombre de negocios? Bueno, acá no hay una receta universal, va a depender de la profesión, del rubro, va a depender del conocimiento de ese mercado, va a depender de la profesionalidad del administrador. La pregunta es, ¿otros administradores en ese lugar, con ese conocimiento, con ese mercado, con ese rubro que manejan, hubiesen actuado igual o esta persona no fue negligente en su actuar? ¿Sí? No hay una receta de cómo actuar en ese caso, pero sí hay que pensar, ¿actuó bien en ese caso o nadie en su lugar se le hubiese ocurrido hacer lo que hizo, a tomar esos préstamos que tomó, por ejemplo? O abrir ese negocio que abrió. ¿Cuál les parece que es más gravosa, la falta de lealtad o la falta de diligencia a un buen hombre de negocios? ¿Cuál se sancionará con mayor, un juez sancionará más fuerte? La de lealtad. La lealtad. Exacto. La falta de lealtad se entiende, si bien la ley no lo dice, tanto la jurisprudencia como la doctrina está convencida que es más gravosa. ¿Por qué? Porque hubo dolo, o sea, hubo intención. Yo sé que prioricé mi interés sobre el de la sociedad. La falta de diligencia, bueno, nadie quería que le vaya mal al negocio, tomaste una serie de decisiones que nadie se le hubiese ocurrido tomar, pero nadie quiso que eso pasara. ¿Qué pasa si un administrador actúa de forma con falta de diligencia a un buen hombre de negocios o con falta de lealtad? Bueno, los socios tanto los socios como la sociedad, hay dos personas que pueden iniciarlo, los socios y la sociedad, podrán iniciar las acciones legales judiciales que correspondan para reclamar los daños y perjuicios que les causaron. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hoy hablamos de que uno de los derechos políticos que tenían los socios era de iniciar acciones de responsabilidad? Bueno, son estas. En caso que actúen con falta de lealtad o con falta de diligencia un buen hombre de negocios, podrán iniciar las acciones judiciales que correspondan para pedirle al juez que esta persona le repare los daños y perjuicios que le causó al socio o a la sociedad con su actuación. La responsabilidad de los administradores en este caso va a ser solidaria. ¿Qué quiere decir solidaria? Imagínense que son 5 administradores que lo resolvieron. Bueno, la ley me está permitiendo que yo pueda reclamarle a cualquiera de ellos la totalidad de los daños y perjuicios. Si bien el juez después va a determinar qué grado de incidencia tuvo cada uno en la decisión, yo puedo ir a reclamar los daños a todos. Si yo sé que hay uno de los 5 que tiene patrimonio solvente y otros no, puedo ir solamente, si quiero, contra el que tiene el patrimonio solvente y reclamarle la totalidad. Él después, obviamente, tendrá acciones después contra los otros administradores para reclamarle su porcentaje. Pero a los efectos de la sociedad y del socio pueden reclamarle a cualquier administrador el 100% de los daños y perjuicios que le causaron. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Vamos bien, porque sé que esta parte es pesada. La parte de los administradores es muy pesada, pero ya estamos terminando. ¿Les queda alguna duda de esto? No. ¿No? ¿Seguro? Bueno, y por último, hablando de los administradores, vamos a hablar de un instrumento que otorga la ley, que es la intervención judicial, que está regulado en los artículos 184 a 188. ¿Qué es la intervención judicial? ¿Qué pasa si el administrador no está actuando bien, no está actuando, los socios no tienen información, pero no les termina de cerrar lo que está pasando y quieren saber, tener más información o necesitan que los administradores están siendo omisos en determinados actos? ¿Pueden los socios hacerlo ellos mismos? No, por lo que dijimos hoy, el órgano de gobierno tiene su competencia y el órgano de administración tiene la suya. Pero la ley les da este instrumento, que es la intervención judicial, para pedirle a un juez que intervenga a la sociedad. ¿Qué va a hacer el juez? En ese caso va a designar una persona que va a estar dentro del órgano de administración. El grado de intervención que lo va a determinar el juez. Si va a ser una persona que sustituya al administrador, si va a ser una persona que actúe coadministrando con el administrador, o si tiene que ejecutar una decisión concreta, por ejemplo, tiene que ir a regularizar el balance que no está en buen estado, por decir algo, o va a ser un mero veedor, va a ir y mirar cuál es la situación y transmitirle la información al juez. Depende de la situación, el juez va a determinar qué grado de intervención se necesita en cada caso, pero los socios tienen derecho a pedirle al juez la intervención. Son los artículos 184 y siguientes. Profe, ahora Sí. yo tengo una pregunta. Sí.
El día del parcial, ¿se puede llevar los artículos, o sea, la Constitución Creo que o no. algo así, Creo que como no. en derecho civil? ¿No se puede? No me Eh, digas. no, pasa que viste que derecho administrativo empresarial 2 como derecho con este nombre, con esta forma, con este formato, es la primera vez que lo estamos dando. Porque antes era derecho comercial, derecho societario. Así que no tengo claro si va a haber un cambio en la forma de evaluación, pero no creo. Y si es como era en derecho societario y comercial, no era con material. Ahí va. Bien, gracias. ¿Cuándo es el primer parcial? No sé. Me fijo y después le digo, no tengo claro. Ah, y lo tiene. Em, ¿Qué está diciendo la intervención judicial? Que el juez lo va a designar interventor. Obviamente, el juez va a tener que ser restrictivo en aceptar esto. ¿Por qué? Porque no puede venir cualquier socio a pedirme quiero intervenir la administración y estar complicando el funcionamiento del órgano de administración, que es un órgano que tiene su propia competencia. Los socios no deberían intervenir en el órgano de administración. Pero si realmente hay motivos que el juez considera que ameritan que haya un interventor, el juez puede designarlo con los grados, que les dije, diferentes grados, que el juez va a determinar cuál es el caso, según el caso, qué grado de intervención amerita. ¿Qué se necesita? O sea, ¿cuáles son los requisitos para que haya un interventor? En primer lugar, que lo solicite un socio. No puede ir cualquier persona a solicitar la intervención de un órgano de administración, sino que hay que ser socio. En segundo lugar, en los artículos que les dije, me pide que se acredite al juez determinados hechos. Primero, que haya actos u omisiones, también puede ser que no haya hecho nada el administrador, que pongan en peligro grave a la sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, mira, me parece que este administrador no está haciendo nada, sin embargo está pidiendo préstamos. Me parece que la sociedad está en una situación patrimonial que está en peligro grave. Segundo caso, actos o omisiones de los administradores que niegan o impiden a los socios el ejercicio de sus derechos esenciales. Les pongo un ejemplo. Hay determinadas situaciones donde para reunirse los socios, para que se reúna el órgano de gobierno en algunos tipos sociales, requiere que sea convocado. No pueden reunirse los socios porque quieran, sino que requiere que el órgano de administración los convoque. O sea que para reunirse los socios requieren que antes haya un acto del administrador que los convoque a asamblea o reunión de socios en tal fecha, con determinados temas que vamos a tratar. El 3, ¿qué? No sé qué es el 3. O sea, el primero que dije es que sean socios. El segundo, que acredite determinados hechos. El primer hecho podía ser que esté la sociedad en una situación de peligro grave. El segundo hecho sea que se impida a los socios el ejercicio de sus derechos esenciales, que es lo que estoy hablando, que es, por ejemplo, ese caso que les iba a poner, ¿qué pasa si el administrador nunca convoca a reunión de socios? Pasa el tiempo, pasan los años, nunca convoca, nunca puede aprobar balance los socios, nunca pueden considerar ningún tema, no están pudiendo ejercer sus derechos esenciales. Entonces hay una omisión del administrador que impide a los socios ejercer sus derechos. Otro caso es inactividad de los órganos sociales. Imagínense que hay un solo administrador y fallece. ¿Qué hacemos? No hay administrador, no se puede designar a otro, porque para designar a otro tiene que designarlo el órgano de gobierno. El órgano de gobierno no se reúne si no lo convoca el administrador. Estamos en un estado donde hay una inactividad de los órganos sociales. No puede funcionar el órgano de gobierno. No funciona el órgano de administración porque falleció su titular. ¿Qué puede hacerse? Bueno, el socio puede pedir a un juez que designe un interventor, que en este caso va a adoptar una medida concreta que va a ser convocar a asamblea, a reunión de socios. Alcanza con que convoque. Después la reunión de socios designará su nuevo administrador y ya la función del interventor finalizó, pero necesitamos que ejecute esa medida concreta porque hay una inactividad de los órganos sociales, por ejemplo, ¿sí? Otra situación puede ser cuando hay imposibilidad de adoptar resoluciones válidas por los órganos. ¿Qué pasa si hay dos administradores y en todos los temas tienen posiciones contrarias? No se puede adoptar resoluciones, nunca se llega a un acuerdo, nunca hay mayorías. Bueno, otro caso donde pueden pedirse la intervención, si son casos donde la situación de la sociedad está en peligro o los órganos no están funcionando. ¿Cuál fue el último caso que dijiste?
imposibilidad de adoptar resoluciones válidas. Por el ejemplo que les puse que haya dos administradores que en todos los casos votan diferente. Nunca hay una mayoría para adoptar resoluciones, por ejemplo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Cuáles son los hechos que tienen que acreditar? Intervención judicial. La intervención siempre la piden uno tiene que pedir un socio, ¿sí? Y lo otro que requiere, o sea, ser socio para pedirlo, acreditar alguno de estos hechos que dije, y lo tercero que me pide, que tiene que fiscalizar el juez que suceda para otorgar un interventor, es que se haya agotado los mecanismos internos. O sea, si vos no tenías quien te convoque, pero por ejemplo, tenías un órgano de control, que ahora vamos a ver cuál es, un órgano de fiscalización que tenía las facultades también de convocar asamblea. Primero, se lo pediste a ese órgano porque tenés que haberme mostrado que hiciste todo lo posible en el ámbito societario antes y que la intervención judicial es la última opción que te queda. Tenés que haber agotado todas las medidas que puedas tener societarias que surjan del contrato de la ley para solucionar esta situación sin requerir la intervención judicial. ¿Alguna duda del órgano de administración? Porque estamos terminando con el órgano de administración y vamos a pasar al último. Y ese es el más pesado. Yo sé que si cualquier duda me dicen antes de seguir. ¿Seguimos? Bueno, el tercero, o sea, vimos el órgano de gobierno, el órgano de administración y representación, y nos queda uno que es el órgano de fiscalización o de control interno. Lo podemos llamar de las dos formas. ¿Qué función va a tener este órgano de fiscalización? Va a velar por los intereses de los socios. Va a estar fiscalizando la actuación de los administradores, tutelando los intereses de los socios. Lo que va a hacer es fiscalizar, pedir información a los administradores, siempre pensando en proteger a los socios. Ahora, es un órgano que a diferencia de los otros es voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que puede no estar. De hecho, la mayoría de las sociedades chicas no está. En la sociedad grande suele designarse el órgano de fiscalización. A diferencia de los otros que eran necesarios, este es voluntario. Hay una excepción, que son las sociedades anónimas que cotizan en bolsa, por ejemplo, todas aquellas que acuden al ahorro público para financiarse. En ese caso, la ley me dice específicamente en ese tipo de sociedades anónimas que tiene que tener órgano de fiscalización o de control interno, pero no es la regla. En el resto de las sociedades, incluso sociedades anónimas que no acuden al ahorro público, no es necesario tener órgano de fiscalización. ¿Y es esporádico? No, es permanente. Pero es voluntario y permanente. Perdón, me faltó decir. Bueno, ¿qué me dice la norma? Que si el órgano, esto es un tema de nombre. Si son uno o dos los miembros de este órgano, lo voy a llamar síndico o síndicos. Si son tres o más, va a ser una comisión fiscal. Y después... Matilde, ¿podés repetir esto último? Perdón. Sí, ¿Podés repetir esto último? Uno o dos miembros que tiene, o sea, es una sola persona que integra este órgano, o son dos personas, los voy a llamar síndicos o síndicos si son dos. En cambio, si son tres o más personas, no van a ser tres síndicos, van a ser la comisión fiscal, van a funcionar como una comisión. Después, otra cosa que me dice el artículo 397. Me dice que, bueno, ¿quién va a designar quién va a crear este órgano? Porque es voluntario, o sea que lo tengo que crear, no es que venga siempre. Pero va a resolver los socios. Obviamente desde el inicio en el contrato social, y si no lo hicieron en el contrato social, en una reunión de socios pueden resolverlo, crear. Ahora, lo que me dice el artículo 397 es que
se va a poder crear y se va a crear por accionistas que representen por lo menos un 20% del capital. En primer lugar, ¿por qué será que alcanza con un 20% para crearlo? ¿Qué les parece? Porque la mayoría, cuando se toman resoluciones para cualquier otro tema, no alcanza con un 20%. ¿Por qué en este caso me aclara la norma que con un 20% ya puedo crear este órgano? Porque es voluntario, puede ser. Sí, es voluntario, pero ¿por qué no me pide la misma mayoría que para cualquier otra cosa que la sociedad resuelve? ¿Por qué será que alcanza con una minoría? Sí, si queda con uno, dos o tres o cuántos miembros son, es al momento de crearlo lo que resuelvan los socios. Ahí hay que preguntar en el chat. ¿Por qué es para fiscalizar? Sí, ¿y qué pasa? Pasa que la minoría, exacto. Es porque, ¿quién designa al administrador? El órgano de gobierno. Si bien el administrador puede ser un tercero que no sea accionista ni nada, ¿qué intereses está protegiendo? O sea, ¿por qué está, no es que esté protegiendo intereses, pero ¿quién lo designó? La mayoría. ¿Y a quién responde el administrador? Por más que formalmente en el ámbito de la sociedad no esté pensado así, pero la realidad es que en los hechos el administrador le eligió la mayoría y probablemente responda a los intereses de la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Si es alguien que va a fiscalizar a ese administrador, está pensado que si hay una minoría que capaz que no votó a ese administrador, no lo designó a ella y considera que sus intereses no están siendo tutelados por esos administradores, le da la opción a que incluso un 20% solamente resuelva designar a alguien que fiscalice. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una medida en protección de la minoría. Si el administrador fue designado por la mayoría, bueno, puede haber una minoría que fiscalice a ese administrador. ¿Se entiende la finalidad de la ley? Y lo otro que me dice la ley es que también puede crearse, aunque eso no figure en el orden del día. ¿Qué quiere decir? Yo en una asamblea o una reunión de socios, perdón que digo siempre asamblea, pienso en sociedades anónimas, pero puede ser cualquier reunión, si tiene que ser convocada por los administradores, para celebrarla necesito que el administrador la convoque y que resuelva qué temas vamos a tratar. ¿Por qué? Porque le da tiempo, está pensado que le dé tiempo a los socios para estudiar esos temas. Yo no puedo aparecer en la reunión de socios a tratar algo que capaz que el otro socio no le dio el tiempo de estudiarlo. Entonces siempre se tiene que tratar los temas que surgen del orden del día que el administrador dijo. Si van a ver, reformar el objeto social, no sé, me parece que tienen que tales temas evaluarlos, el administrador lo presenta a los socios y los socios van a evaluar esos temas. Y no pueden surgir con otros temas que los socios no pudieron pensarlo antes. En cambio, en este caso me está diciendo las leyes de sociedades comerciales expresamente que aunque no esté en el orden del día, esto sí lo puedo considerar. ¿Por qué será? Porque esto, aunque no esté en el orden del día, sí lo podré considerar. Garantiza la transparencia. ¿La qué, perdón? La transparencia. ¿Pero por qué? ¿Quién crea el orden del día? ¿Quién designa? El administrador. El administrador le dice, vamos a celebrar una asamblea, una reunión de socios, lo que sea, y vamos a tratar este tema. ¿Les parece que va a haber, o sea, es lógico, es probable que va a poner entre eso crear una comisión que lo fiscalice o designar un síndico que lo fiscalice? Probablemente, si tenemos que esperar que esté en el orden del día, va a ser un tema que nunca van a poder tratar los socios. Entonces, en este caso particular, la ley me dice, aunque no esté en el orden del día, esto puede surgir en cualquier reunión de socios y puede considerarse. ¿Sí? Bueno, este órgano, como es un órgano voluntario, no está tan regulado y, digo, más o menos es eso que vimos nomás, no hay más nada que decir. ¿Alguna duda del órgano de control interno? No. O sea, lo más importante del órgano de control interno que establece la ley es facilitar en lo posible crearlo y tutelar los intereses de todos los que no tendrían voz para poder crearlo si no fuera porque la ley establece estas dos cosas, que se haga, aunque no esté en el orden del día, y por minoría. Bueno, por último antes de terminar, para que no sea tan pesado, vamos a mencionar un tema que es la inoponibilidad de la persona jurídica. Terminamos con los órganos.
Vamos a hablar rápido de un tema que es corto, que es la Son 3 inoponibilidad. órganos, profesora. ¿Cómo, perdón? Son 3 órganos. 3. Órgano de gobierno, órgano de administración y representación y órgano de control interno. Control interno sería fiscalización. Sí, o de fiscalización. Se le Bien. llama control interno porque hay otro órgano que también que es de control, que es la Auditoría Interna de la Nación, pero es un órgano estatal y solamente fiscaliza a las sociedades anónimas, o sea, no es un órgano de la sociedad. Pero siempre se habla de control interno o externo para diferenciarlo con la Auditoría Interna de la Nación, que fiscaliza a las sociedades anónimas y es externo. Entonces está, siempre se le habla, cuando se le habla de fiscalización se le dice de control interno para diferenciarlo de la auditoría, pero los órganos de la sociedad son esos 3. Bien. Todos los demás están por fuera de la sociedad. Está. Bueno, y ahora vamos a hablar ¿Cuál fue el nombre que dijiste? ¿Inoponibilidad de qué? de la personalidad jurídica. ¿Por qué? Miren, les pregunto, ¿por qué la gente, por qué el Estado regula las sociedades comerciales, prevé su existencia? ¿Por qué la gente o ustedes, si quisieran contratar en una sociedad o tener una sociedad o ser socios, qué les parece? ¿Qué beneficios tienen? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Por qué si hay gente que para abrir un negocio contrataría una sociedad y no lo haría él? ¿Por qué tendría una sociedad? ¿Qué beneficios tiene tener sociedades? Y que el apoyo es en conjunto, ¿no? Primero, O sea, sí, está bien, se permitir no potencia, hacerlo capaz que solo tenés. por tener menos riesgos. Bueno, ahí va. Primero puede ser, está bien, el actuar conjunto, saber que otro capaz que tienen más llegadas a determinados mercados, a determinadas personas, determinados conocimientos. También el aporte, no es lo mismo el aporte que puedo hacer yo solo que juntar los aportes de varios. Y hay otro tema que es el riesgo, lo que ella decía. No es lo mismo si yo digo, voy a abrir un nuevo negocio y está en riesgo tanto mi patrimonio personal como todos los otros negocios que tengo, que decir, hago una sociedad para este negocio, otra sociedad para otro negocio, otra sociedad, y si a este le va mal, no le va a afectar al otro. Eso es la principal, o sea, la principal motivación del Estado para que existan sociedades comerciales es que haya negocios, porque si yo no me quiero arriesgar porque está en juego mi patrimonio o el de los otros negocios que tengo, se me estanca la economía. Entonces yo quiero que esto funcione. Entonces quiero saber que si esta persona que tiene plata para invertir no lo hace por miedo de tener riesgos, le doy la opción de que está bien, queda tranquilo que este negocio no va a estar en riesgo con este otro negocio que vas a abrir. No se va a poner en riesgo. Ahora, ¿qué pasa? Que esa es la finalidad que busca la ley, pero después las sociedades comerciales pueden utilizarse con otros fines que no son los pensados por la ley. Si bien la ley me da el beneficio de que exista la sociedad comercial, después puede utilizarse con fines que no son los que buscaba la norma. Entonces, en Estados Unidos, hace años, se creó una teoría, que es la teoría de la inoponibilidad jurídica, que fue creada por la jurisprudencia, por los jueces aplicándolo. Pero que nuestra ley de sociedades comerciales, la 1060, la adoptó y la incluyó en estos artículos. ¿Qué me dice esta teoría? Que cuando la sociedad comercial sea utilizada con fines que no son los que buscaba la norma, puedo prescindir de que existe la sociedad comercial y juzgar la realidad que hay atrás. O sea, realmente quién fue el beneficiario de esto, qué se buscaba, qué es lo que se pretendió hacer. Se dice, en Estados Unidos se le dice, se corre el velo, que el velo sería la sociedad comercial, o sea, se omite que existe la sociedad comercial y se juzga la realidad subyacente. O sea que se prescinde la personalidad jurídica, pues yo decía, pará, esto es una persona diferente, no podés juzgar a los que forman parte de esta sociedad. Bueno, pero ¿para qué la utilizó? Lo que buscó, abusó de su derecho a tener una sociedad comercial para buscar fines que no eran los que perseguía la norma. Entonces hacemos como que no existe esa sociedad comercial, porque en realidad los fines por los que lo utilizó no eran los que buscaba la norma. Hay que tener en cuenta que esta inoponibilidad, que sería como ignorar la existencia de la sociedad comercial, es para el caso concreto. No es que la sociedad comercial después, en el resto de su vida, vaya a dejar de existir o no se la considere, sino que va a ser para el caso concreto que se presenta al juez.
mirá, en este caso quisieron abusar del derecho a tener la sociedad comercial y actuaron, ahora vamos a ver en qué casos son, pero de una forma que no se buscó una finalidad que no es la que persigue la norma. Bueno, en ese caso el juez va a juzgar como que no exista la sociedad, pero en el resto de su vida la sociedad sigue existiendo. Es puntual para quien lo pide en un proceso judicial. Entonces el juez va a identificar a las personas que están atrás de la sociedad y va a juzgar a esas personas, ¿sí? ¿Cuáles son los casos que me dicen en los artículos que les dije que puede un juez aplicar la inoponibilidad a la persona jurídica? Primero, cuando se actúa en fraude a la ley. O sea que se obtiene a través de la sociedad comercial un objetivo que no era el que la ley quería. Si yo estoy logrando con este derecho a tener una sociedad comercial un objetivo que no era el que la ley perseguía, tengo derecho a pedir la inoponibilidad a la persona jurídica. El segundo caso es cuando se hace con violación al orden público. Les pongo un ejemplo. Ustedes saben que si una persona fallece y tiene hijos, los hijos son herederos forzosos. O sea, necesariamente hay una parte del patrimonio del quien falleció que tiene que quedar para los hijos. No se le puede haber dado ni siquiera a través de testamento a un tercero. ¿Qué pasa si esa persona, antes de fallecer, pone todo en nombre de una sociedad y como accionista o socio se pone a otra persona que no es ninguno de los hijos? Lo está haciendo para violar las legítimas de los hijos. Está violando normas que la ley no me permite pactar en contra. Bueno, en ese caso también podría podría aplicarse por los herederos forzosos, por los hijos, la inoponibilidad, pedirle al juez que aplique la inoponibilidad a la persona jurídica. Esa sociedad no se constituyó con la finalidad realmente de realizar una actividad comercial o lo que sea, sino de violar los derechos que le corresponden a los hijos en caso de una sucesión. Y el tercer caso es cuando se actúa en fraude y perjuicio de los derechos de socios o terceros. ¿Cuál es el típico caso? Meto toda una sociedad comercial porque sé que me están por embargar, que un acreedor me está por ejecutar, y yo digo, no tengo ningún bien y todos los bienes son de una sociedad comercial que no tiene ninguna otra actividad que solamente tener mis bienes. Bueno, ¿realmente esa sociedad es una sociedad comercial o lo metiste ahí para perjudicar a los acreedores? Bueno, en ese caso también se puede aplicar la inoponibilidad a la persona jurídica. Son esos tres casos: fraude a la ley, violación del orden público o en perjuicio de terceros, de socios o terceros. ¿Se entiende la idea de la inoponibilidad de la persona jurídica? Es solo eso. ¿Se entiende? O sea, si yo a través de las sociedades comerciales logro consecuencias que son perjudiciales, que no son las que buscaba la norma, utilizo la sociedad comercial para obtener resultados que no son para los que existen en la sociedad comercial pensadas, me permiten pedir judicialmente la inoponibilidad de la persona jurídica y que el juez juzgue como que esa sociedad no existe, cuál era la realidad. Fraude a la ley, violación del orden público y en perjuicio de los socios o terceros. Por ejemplo, un acreedor. Perjuicio de socios o terceros. Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos? No. ¿Seguros? ¿No? Bueno, entonces acabo para... No. Fue mucho que les di por hoy. Me queda pesado, pero bueno, cualquier cosa igual. Todo lo que vimos hoy... ¿Qué? Todo lo que vimos hoy es muy claro en las normas. O sea, yo en cada caso le dije los artículos para que lo lean, porque nada de lo que vimos surge de otro lugar que no sea la ley de sociedades comerciales. Así que cualquier duda, más allá de leer los libros, la tienen ahí para verlo. Las tres causas era fraude a la ley, violación del orden público y en perjuicio de los socios o terceros. Ahí están, ahí arriba están. Patricia los escribe. Disculpa una consulta. ¿Cuáles son los libros o el libro que es para este curso? El mejor libro es el Manual de Derecho Comercial de Rosa Posiomeg y Jennifer. ¿Es el de Derecho de Actividad Empresarial 1, el mismo? Ese es el que tiene más completo todo y está muy adecuado para economía, lo que pasa. Porque los otros que te podemos remitir en realidad van a ser más pesados, van a ser para derecho. Este está hecho específicamente para la Facultad de Ciencias Económicas. Está impecable, ya lo tengo, así que un éxito. Gracias. Bueno, entonces dejamos por acá, si no tienen más dudas. ¿Sí?
Hasta el próximo Profe, lunes. ¿prometes que mañana suben las diapositivas? Yo mañana subo, sí, le digo a la profesora que ve las anteriores que suba las de ella y ya le mando la guía de lo que vimos hoy para que suba todo el detalle de los test, bueno, los resumen. Dale, profe. Gracias. Chao. ¿Alguna duda más, Ezequiel? Está levantando la mano, no sé. ¿Qué páginas del libro va todo esto que vimos hoy? Todo lo que es sociedades comerciales va, o sea, las de hoy son algunas, pero de las primeras 4 o 5 clases va a ser toda la parte de derecho de sociedades comerciales, que es un capítulo entero. No sé qué páginas son, si quieren les digo para la próxima, pero es todo el capítulo de sociedades comerciales. El nombre del libro es ¿Cuál era el nombre del libro, profesora? Sí, te lo estoy escribiendo. Bien. Ahí les puse el nombre y... ¿Qué temas vamos a dar la próxima clase? Van a seguir, probablemente van a empezar con tipos sociales, SRL, sociedades anónimas. Vamos a empezar con esos temas. No sé exacto cuál primero, pero vamos a arrancar con alguno de esos. Los tipos sociales, porque no sé si vamos a ver bien, la verdad que no sé, voy a hablar por cómo vamos en el curso, quiero ver si vamos a ver bien cada tipo social de las sociedades personales, o capaz que eso verlo por arriba y ya ir directo a las SRL, las sociedades anónimas, que son las más importantes. Bien. ¿Sí? ¿Alguna duda más? No. Bueno, entonces dejamos por acá y seguimos la próxima. Chao. Chao. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao.